Hay una frase que es muy común en el mundo cristiano, no es común en el mundo, pero es común en el mundo cristiano. Usted no lo va a escuchar en las calles, pero sí lo puede escuchar dentro de la iglesia. Yo no lo he usado, pero lo he escuchado. A lo mejor muchos que están aquí será su primera vez que lo escuchen, otros ya lo habrán oído, otros tal vez lo dijeron. Esta frase se aplica especialmente a las personas que se considera que han cometido un gran pecado y como consecuencia se han separado de los caminos del Señor. Esta frase que voy a decir la han usado para aquella persona que ha pecado o ha cometido un gran pecado. Para el cielo no hay ni gran pecado ni pecado pequeño. Para el cielo es pecado. Amén. Amén. Y la misma paga es para el adúltero como para el que pensó mal. Pecado es pecado y eso te tiene. Ahora, que el ser humano y que el cristianismo lo haya categorizado es otra cosa, pero para el cielo pecado es pecado. No solamente usted debe sentirse mal cuando comete pecados grandes, de la cual el cristianismo le ha dado su categoría. Si usted pregunta a un adúltero, a un fornicario, usted ve que se siente más miserable que aquel que mintió. Pero el que mintió se puede ir al cielo también, al infierno. El problema es que el ser humano ha categorizado, clasificado, ha puesto en una lista los pecados grandes, en otra los medianos y en otra los más pequeños. Para el cielo es pecado, es pecado. Quería aclarar eso. Y esta frase que voy a decir, la usan para principalmente el que ha pecado grandemente. Y como consecuencia han dejado o abandonado a su Señor, la iglesia a su Señor. Han sido muchas las ocasiones que he escuchado que tal persona cayó de la gracia de Dios. No sé si usted ha escuchado ese término. Alzando la mano a los que lo han escuchado. Cayó de la gracia. Yo lo he escuchado. Gracias a Dios no lo he dicho. Pero lo he escuchado muchas veces. Es que el hermanito cayó de la gracia. Es que el de acá cayó de la gracia. Se fue fulano, cayó de la gracia. El de acá pecó, cayó de la gracia. Es interesante ver cómo algunas expresiones han sido sacadas del contexto bíblico y por ende han perdido su verdadero significado. Han usado mal un texto porque han arrancado el texto de un contexto. Y el que peca cayó de la gracia, y el que se fue de la iglesia cayó de la gracia. Y está mal usado el verso, porque ese no es el propósito o la verdad del verso. La única vez que esta expresión aparece en la Biblia, no aparece en relación con la persona que ha pecado. Usted vamos a leer en unos minutos. Pero esta expresión no aparece en relación con el que ha pecado. No tiene nada que ver en relación con el que ha pecado, sino en relación con la persona que está tratando de ser justo por medio del cumplimiento de la ley. Amén. Alza la mano nuevamente los que han escuchado, ha caído de la gracia. Muchos, algunos. Si no me equivoco, usted lo ha escuchado referente a alguien que ha pecado, ¿no? Pero de acuerdo al contexto, esta frase la usa Pablo en relación a aquel que quiere ser justo por sus propias obras. O los que están bajo la ley han caído de la gracia. Usted puede estar aquí y haber caído de la gracia. O puede ser un creyente caído de la gracia. Cuando usted quiere justificarse por sus propios medios, por sus propias obras, automáticamente Pablo dijo, has caído de la gracia. Ese es mi tema de esta noche. No caigas de la gracia de Dios. Dile que está al lado tuyo, no caigas de la gracia de Dios. En el trayecto como pastor, he visto cómo muchos
En muchas vidas Dios ha hecho obras de gracia, dándole cosas que no le merecían, bendiciéndolo, promocionándolo, promoviéndolo, obras de gracia. Pero estas mismas personas que han recibido una obra de gracia, al pasar el tiempo, caen de la gracia. Porque ahora piensan que por lo que hicieron, lo pierden automáticamente. Que por lo que cometieron, ya no soy digno. Que por lo que hice, ya no lo merezco. Entonces, ¿cómo es posible que empezaron con la gracia y terminan cayéndose de ella? Amén. Y yo no quiero que usted caiga de esta gracia y que Dios nos libre caer de la gracia de Dios. Vámonos a Gálatas 5, donde encontraremos esta expresión. Gálatas 5:1. Vamos desde el verso 1. Y si usted creía eso, será mejor que se trepe a la gracia. Porque si usted se descubre que estaba caído, será mejor que se trepe. Verso 1, Gálatas 5. Estad pues firmes. ¿En qué debemos estar firmes? ¿En qué debemos estar enraizados? ¿En qué debemos estar cimentados? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, Pablo nos dice, tú debes estar firme en eso, que eres libre por Jesús. O sea, no libre por lo que tú haces, no libre por tus leyes, no libre por tus obras. Somos libres y debemos estar conscientes que somos libres por lo que hizo Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dile que a tuyo, de ahí no te puedes mover. Muchos dejan de ser firmes en eso. Muchos abandonan la posición que nos dice Pablo, que debemos estar enraizados en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Con qué Cristo nos hizo libres? Con su sangre preciosa. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que es la ley. Amén. Mira lo que dice Pablo. Estén firmes en la libertad con que Cristo os ganó, os hizo libres, y no estéis otra vez. O sea que se puede caer otra vez a esta esclavitud. O sea, usted puede hoy experimentar la gracia y mañana puede otra vez estar esclavo por la ley. Por eso no podemos dejar de vivir sin la gracia de Dios. Porque Dios puede hacer algo contigo por gracia y mañana puedes estar otra vez esclavo por la ley. No porque Dios te hizo esclavo, tú te esclavizas. Al momento de caminar pretendiendo que tú tienes que hacer algo para que Dios reaccione a ti, que tú tienes que ser un creyente perfecto para que Dios te bendiga, que tú nunca debes de pecar para que Dios te respalde. Entonces comienzas a caminar por tus obras y que de acuerdo a tu conducta en la tierra será como el cielo va a responder. Eso es estar esclavo al yugo de la ley. Con esto no digo que vivir bajo la gracia usted no tiene que hacer nada. Nadie tome de la forma incorrecta mis mensajes. Bueno, chévere, el pastor dijo que la gracia, ya no tengo que hacer nada, todo viene por gracia, entonces no hago nada, me rasco la barriga y espero que Dios haga todo. Así no funciona eso. Vivir en la gracia es caminar conscientemente, convencido de lo que Jesús hizo por mí en una cruz. Yo vivo consciente de que soy partidario de todas sus promesas, no por lo que yo puedo hacer en la tierra, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Donde yo debo de acercarme a Él, no confiando en mis méritos, sino confiando en los méritos de Jesús. Eso es vivir en la gracia, indicando que esta gracia puede apelar cualquiera, como el que se consagra, como que el pecó hoy, como aquel que pecó hoy. Para ellos es el mismo trono. No es que para los perfectos es el de gracia y al de los imperfectos es el de juicio, que la religión ha hecho ver así. Es el mismo trono para el que se consagra, el que camina en la justicia de Jesús, como para el que es débil.
Es el mismo trono, no hay más trono. Y ante ese trono, tanto el que se consagra y tanto como el débil encontrarán gracia. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Simón el fariseo? Uno me debía 500 y otro me debía 50. O sea que ese trono es para los que deben 50 y para los que deben 500 denarios. Es el mismo Señor, es la misma gracia. Pero obviamente, al que se le perdona más, termina más agradecido. Sigo leyendo. Aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, usted sabe el término circuncisión, eso era parte de los judíos. Los judíos por ley tenían que hacerlo. Era la señal de pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, era ley. Todo judío tenía que hacerse la circuncisión. Y se comenzó a creer equivocadamente que solamente los de aquella circuncisión heredarían promesas, dejando afuera a los gentiles, o sea, nosotros. Entonces, el pueblo judío creía que como a ellos le pidieron circuncidar, el pacto, las promesas solo es para ellos. Y que los que estén fuera de ellos, gentiles, nosotros estamos fuera de la promesa. Entonces Jesús dice, Pablo dice, si ustedes creen que por la circuncisión lo reciben todo, entonces en nada aprovecha Jesús. En otras palabras, ¿para qué vino entonces Jesús? No era más fácil todo el mundo circuncidarse. Y esta era la señal del pacto con Abraham. Verso 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira, Pablo le está hablando a los que quieren vivir bajo la ley y a los que se obligan a guardar la ley. Espero que tú no estés aquí, que tú no seas uno de ellos. Mira lo que pasa con aquellos que se obligan a guardar la ley. Dice, de Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley hoy os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Dónde dice que el que pecó cayó de la gracia? Que es el término mal usado en el mundo cristiano. Que los que pecan y los que abandonan al Señor han caído de la gracia. Los que caen de la gracia es aquellos que por la ley quieren justificarse. El joven rico era un caído de la gracia. Señor, ¿qué más tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y qué dice? O sea que las obras que él estaba haciendo, tratando de guardar la ley, él creía que era merecedor de aquella vida eterna, indicando que para él, el que no cumplía la ley no era merecedor de la salvación. Entonces imagínense los que no pueden cumplir la ley, están fuera de la salvación. Entonces Pablo dice, aquellos que se quieren por la ley justificar, caen de la gracia. El joven rico era un caído de la gracia. Aquel fariseo dentro de la iglesia, orando, Señor, gracias porque no peco, no hago esto, yo diezmo, hago todo lo que está en las escrituras, era un caído de la gracia. ¿Entiende? Así que es un término que se ha usado mal y que debemos de comprenderlo de acuerdo al contexto. Toda persona que se esfuerza al cumplir la ley, creyendo que así agradará a Dios, ha caído de la gracia. Bueno, tú no puedes entrar a la iglesia si tú no vienes con falda larga. Ellos se obligan a cumplir la ley porque esa es la iglesia santa que Dios quiere ver supuestamente. O no te puedes maquillar, o no te puedes bañar. A veces esos religiosos son escochinos más que otra cosa. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro.
y creen que cumpliendo normativas religiosas, reglas o mandamientos de hombres heredarán vida eterna. Y Pablo dijo, el que se quiera justificar por la ley ha caído de la gracia de Dios. Ahora examinémonos. ¿Cuántas veces hemos caído entonces? Y sin saberlo hasta hoy, algunos se han mantenido caídos porque de ahí no se quieren levantar. Ha caído de la gracia de Dios. Ahora creen que por sus obras y sus conductas como el joven rico merecen esto, merecen lo otro, merecen aquello. Pero cuando te encuentras ante el trono de la gracia que es Jesús, te das cuenta que nunca terminas cumpliendo la ley. Si el joven rico no se hubiese acercado a Jesús, el joven rico nunca hubiese descubierto que ninguna ley cumplió él. O sea que hay religión que se engaña creyendo que está cumpliendo la ley porque no se acercan a Jesús, que es lleno de gracia y verdad, donde es Jesús que los desnuda completamente para que ellos se den cuenta que no la están cumpliendo y que necesitan la gracia. Amén. ¿Y saben lo más lindo de esto? Que a los 12 cabezones, que estoy más que seguro que rompieron toda la ley, ellos dijeron, ¿y qué de nosotros? No la he cumplido, pero he dejado por ti. No la he cumplido, pero he renunciado por ti. A diferencia que los que la cumplen, pero no dejan nada por su Señor. Porque aman a Moisés, pero no aman a Jesús. Aman al dador de la ley, aman los mandamientos de hombres, aman la ley, pero no aman a su Señor. Es muy diferente con los 12 cabezones que no cumplían la ley, pero amaban a su Señor. Jesús le dijo, oh, para ustedes hay una gran recompensa. Hay tronos en el cielo donde ustedes se sentarán al lado mío. Mi Padre les está construyendo mansión y recibirán 100 veces más en esta y en la venidera. O sea, que lo que sorprendió al cielo no fue un joven que cumpliera la ley supuestamente. Lo que sorprendió al cielo fueron hombres que tuvieron a dejarlo todo por su Señor, sin importar si la cumplen o no la cumplen. ¿Saben por qué? Porque hubo una mujer pecadora que no cumplió ni una ley, pero amó a su Señor. Y ese día Jesús dijo, esta mujer, por cuanto me amó mucho, muchos de sus pecados son perdonados. No dijo de sí mismo, no dijo lo mismo del fariseo. O sea que ese fariseo ningún pecado le fue perdonado porque creía que era justificado por la ley. Oh, si el profeta, si este fuera profeta, se dará cuenta que esta mujer es pecadora porque no cumple la ley, ha roto todos los parámetros de la ley, es una pecadora. Pero Jesús dijo, pero esta mujer, desde que yo entré, no pido besos, pero tampoco digo que no. El problema es que muchos quieren amar a Jesús dependiendo de lo que Él les pida. Yo no le pedí besos, no le pedí agua, no te pedí agua, Simón, no te pedí un beso, Simón, no te pedí que me lavaran los pies, Simón, no te pedí que quebraras el frasco de alabastro, pero esta mujer que no cumple la ley, pero se encuentra con mi gracia, muchos de sus pecados. Eso es gracia. El joven rico cayó de la gracia. Simón el fariseo cayó de la gracia. El fariseo en la iglesia cayó de la gracia. Y la mayor parte son los de la ley, los que caen de la gracia. Si tú crees que porque pecaste ya no puedes amar a Dios, has caído de la gracia. Si tú crees que tu pecado te descalifica de acercarte a Dios y amarlo
has caído de la gracia. Porque los muchos pecados de esta mujer no fue un impedimento para ella amarlo y expresarle su devoción. Pero hoy vemos en la iglesia, y pequé, ya no vienen a los cultos, se sientan en las últimas sillas, ya no quieren amar a Dios, ya no quieren servir a Dios. Cayeron de la gracia. No porque pecaron, sino porque creen que eran sus obras que los hacían merecedores de una respuesta del cielo. Amén. Les puse ejemplos. Si quieren más, podemos ir a la prostituta Rahab, la ramera. Se gozó porque le llegó su salvación. Y no dijo, no, yo no merezco ser de su pueblo porque soy una ramera. Soy traidora porque traicionó a Jericó. Soy una traidora. Vendí a mi pueblo por ayudarlos a ustedes. ¿Y sabe qué dijo? No, tranquila, cuando vengamos a conquistar la tierra, salvaremos tu vida. Y cuando dice la Biblia que cuando ella se dio cuenta que era el día, se gozó porque le llegó la salvación. O sea, la salvación no le llegó por lo que él era, por lo que ella era, sino por lo que hizo para favor de su pueblo y de su Señor. Amén. Así que no permitas que un pecado que tú hayas cometido te separe de tu amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque tu pecado no hace que Él te deje de amar. Él te amó cuando eras un pecador. Él te amó cuando no creías en Él. La diferencia de hoy es que pecas aún creyendo en Él. Si cuando no creías en Él, Él te amó, porque en esto mostró su amor, en que Él dio su vida por nosotros cuando éramos pecadores. Nos amó cuando éramos pecadores, que no creíamos en Él, no queríamos saber de Él. Nos amó, porque te hace creer que un error de hoy va a hacer que Él te deje de amar. Caer de la gracia en la teología de Pablo es consecuencia de cuando un creyente que ha conocido el poder de la gracia de Dios vuelve atrás a tratar de alcanzar una justicia por las obras de la ley. Amén. Antonio, ven acá. Él representa una generación. Adonis, párate aquí. Si usted no entiende con este ejemplo, hago vigilia. Él es un hombre maduro, experimentado. Nació al lado de Moisés. Moisés iba por una canasta y él iba por otra, y él terminó aquí en el país. Un hombre conservador, apegado a las escrituras, un hombre de ayuno, de oración, de vigilia, de diezmos. Aquí vemos al muchacho. Desde que lo vemos ya sabemos por dónde vamos. Él es muy liberal. Se ha caído durísimo. Un hombre de debilidades, de errores, con falencias. El diablo lo ha aruñado por todos lados. Pero te hago la pregunta: sin Cristo, los dos, ¿a dónde iban? Y para salvarlos, ¿qué se tuvo que derramar? La misma. No es que por él se dio una cantidad mayor y por él una cantidad menor. La misma. Entonces, ¿por qué crees que a ti te va a amar menos? Y que al que se consagra más lo ama más. Los dos iban para el mismo lugar sin Cristo, y por los dos se derramó la misma cantidad de sangre. O sea que
a Él lo ama con todo y a Él también lo ama con todo. Y si Cristo no estuviera en el corazón, Él se va al infierno y Él también se va para el infierno. Amén. Pueden sentarse. Él nos ama. No es que porque soy el pastor, por mí derramó unos litros más de sangre y por ti unas cuantas oncitas. Y hay que añadirle agua porque si no, no alcanza. No. Indicando que Él nos ama con pasión a todos, sin importar cuán consagrado eres o cuán débil eres. Te ama. El resultado es que la persona, y esto es muy doloroso, que aunque están en la iglesia desligados de Cristo, aunque están en la iglesia desligados de Cristo, porque es lo que Pablo habla, que aquel que cree que por la circuncisión o porque está obligado a cumplir la ley, dice Pablo, ellos que se esfuerzan por cumplir la ley se desligan de Cristo, porque creen que es la ley lo que los justifica, que es la ley lo que los santifica, que es la ley lo que los hace merecedor de promesa. Entonces Pablo, ¿para qué reconcho le vino Cristo? Si hubiesen quedado con esas dos tablas, si hubiesen quedado con la ley y la muerte de Cristo fuera en vano, ¿no le parece? Entonces Pablo dice, el que camina por la ley buscando justificarse, se desliga de Cristo. Ahora entiende cuando Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y fuera de mí nada, nada, ni ir al cielo, ni ser justo, ni ser santo, ni merecer las promesas, nada podréis hacer. Nada podréis hacer. O sea que no importa cuánto el creyente se esfuerce por ser justo por la ley, nunca podrá ser justo, porque apegado a Cristo, si no nos conectamos a Cristo, nada podemos hacer. O sea que lo que nos lleva a una santificación, lo que nos lleva a una justificación y lo que nos lleva a una vida eterna es Jesús, no la ley. Ya le mencioné anteriormente que la ley sirve para señalar el pecado, pero no para librarnos del pecado. La ley no te libra del pecado, la ley señala el pecado. No adulteres, no forniques, no hagas esto, no hagas lo otro. La ley señala el pecado, pero no te libra de ello. Lo que te libra del pecado es la gracia de Dios. Amén. La gracia viene por medio de Jesús. Pero cuando nos empeñamos en alcanzar una justicia por medio de la ley, estamos desechando la gracia de Dios. El día que usted creyó que era merecedor de algo del cielo por su conducta, desechó la gracia de Dios. Pero también el día que por su pecado pierde absolutamente todo, también ha desechado la gracia de Dios. Voy a repetir esta línea que es muy importante. Si usted cree que por su conducta es merecedor de promesas, ha desechado la gracia de Dios. Pero si cree que por su pecado perdió todas las promesas, ha desechado la gracia de Dios. Amén. Pastor, entonces puedo hacer lo que me da la gana y irme al cielo. No, Pablo dijo, ocúpate de tu salvación. Cuídala, porque es un regalo. Y cuando se te pierde el regalo, cuando se te daña el regalo, cuida el regalo. Dile que tuyo, no deseches la gracia de Dios. Pastor, es que usted no sabe lo que hice. Ya Dios no me mira como su hijo. No deseche la gracia de Dios. Papá, siento que lo perdí todo, ya nada es igual. No deseche la gracia de Dios. O ya está caído de la gracia. Amén.
Entender esto nos lleva a vivir una vida de agradecimiento, de devoción y de amor hacia nuestro Señor. De saber que no somos merecedores de nada, Él nos hizo merecedor en Cristo Jesús. Y por Jesús yo recibo salvación. Por Jesús yo soy la justicia de Dios. Por Jesús yo recibo las promesas y sus bendiciones. Es por Jesús. Y eso es una obra de gracia. Al desechar la gracia de Dios, nos estamos desconectando de aquel que está lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes lo triste y engañoso para un creyente? Que está en la iglesia cumpliendo la ley, creyendo que tiene una relación con Jesús. Porque Pablo dice, el que se justifica por la ley se desliga de Cristo. Se desliga. O sea que puedan haber creyentes en la iglesia creyendo que tienen una relación con Jesús, guardando la ley, cuando no es así. Amén. Será mejor que siempre nos veamos como enfermos y no como sanos. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, solo los enfermos. Y Jesús dijo, yo no vine por los sanos. O sea, como que le apestan los sanos a Jesús. Y cuando se refiere a los sanos, son aquellos, usted no ha visto cuando los doctores, usted va a una consulta y usted le dice al doctor, yo me he tratado con esta pastilla, yo me automediqué, yo me hice, usted va a ver al doctor molesto. ¿Quién le dijo que esa pastilla era para eso? ¿Quién le dijo que era cada 6 horas? Son cada 12 porque se me puede morir. Usted va a ver un doctor molesto porque hay enfermos automedicándose. Y Jesús lo mismo le pasa. El mejor doctor ve a muchos automedicándose. Jesús dijo, ¿qué están haciendo? Se pueden morir. Yo quiero que los enfermos me busquen, no que se automediquen. Dile que tú no te automediques. Dile al doctor, estoy enfermo, tengo esto, tengo esta debilidad, te necesito, no puedo sin ti. Amén. Yo todos los días tengo consulta con el Señor. Porque todavía no estoy curado. Todavía estoy en tratamiento. Ay, pastor, usted ya es pastor y dice eso. El que empezó en mí la obra, la perfeccionará. O sea que todavía no estamos curados. Todavía no estamos curados. Así que todos los días voy donde el doctor. Y sabe, él me atiende. Él me atiende. A Jesús lo catalogaron, imagínate, ¿hasta dónde es la religión? Le llamaban amigo de pecadores. O sea que él no tenía problema en sentarse con los pecadores. Y tú crees que tiene problema él sentarse contigo. O sea, él no tiene problema de sentarse con los pecadores, comer, ir a una fiesta, convertir el agua en vino, disfrutar de una linda velada con pecadores. Y tú crees, ay, el Señor ya no me ama, ya no me escucha, ya no me responda, cuando eres su hijo bañado por su sangre. Amén. Al desechar la gracia de Dios, nos estamos desconectando de aquel que está lleno de gracia y verdad. El creyente tiene que hacer una decisión de calidad. O vive por la ley o vive por la gracia. Pero no hay forma de combinar ambas. Usted no puede combinar ley con gracia, porque será una desgracia. O vive por la ley o vive por la gracia. Pero no puede mezclar. No puede ser ambiguo. O eres caliente o eres frío, pero no tibio. No hay tal cosa, ley de gracia. O es gracia o es ley. Amén. O es gracia
o es ley? Amén. Oh, ¿y por qué el pastor se reúne con los muchachos? Porque quiere mandarlos a Cuenca. El evangelio cambia si yo tengo más tiempo que ellos. O es ley o es gracia. Pero yo nunca me he ido y hay uno que se fue y regresó. O es ley o es gracia. Allá ya anda uno aruñado con los pantalones y el pastor los manda. O es ley o es gracia. Pero yo conozco a uno que se equivocó hace poco. O es ley o es gracia. ¿Sabe que hay mucha gente así molesta con el Señor? Y cuando se molestan con el Señor, se van a molestar conmigo. A mí me fastidia que me digan, papá, es que yo oro mucho. Me fastidia escuchar eso. Porque me hacen saber y entender que porque oran son merecedores de esto y esto y lo otro. Y donde menos me place darles algo. Me fastidia la autojusticia. Y al Señor le fastidia. Señor, yo oro tantas horas, yo ayuno tanto, me he pasado todos los días haciendo esto, lo otro, estoy listo para predicar, estoy listo para esto. Dios me encontró listo, refugiado en una cabina, y déjame que yo no estaba listo para pastorear. Pero Él me llamó, Él me escogió. No oraba como ahora oro, peor predicaba, hasta si ni quiero escucharme mis primeros mensajes. Pero para Dios fui hallado listo, indicando que no tuve que hacer nada para estar listo. La gracia me alcanzó. Como dijo un día un hombre de Dios, miré en la tumba y yo quiero que pongan, decía este hombre de Dios, en la lápida: aquí descansa un hombre que Dios decidió caminar con él y todavía no sabemos por qué. Creo que así miré de esta tierra diciendo: Dios quiso caminar conmigo, me llamó, me escogió y todavía no sé por qué. Gracia. Gracia. Y a todos le llega su momento de gracia. Amén. Yo no sé por qué. Créanme que siempre me he preguntado: ¿y por qué? Pues hay otros más perfectos, mejor oratoria, gritan más, son más religiosos para predicar, más barbudos y más panzones. Pero Dios le plació. Y no puedo pelear con eso. No hice nada. Me ministró mucho. Estaba escuchando el festejo de una iglesia, un gran hombre de Dios, 60 años de ministerio, quien aprecio mucho. Y él decía: yo cuando era niño, el Señor se me presenta flotando en mi habitación. Dice que él tuvo 3 encuentros con Jesús. Dice, y yo vi a Jesús suspendido. Y créeme, me dice, y él no me dijo nada. Solo lo vi suspendido frente a mí. ¿Y sabe lo que él decía? Y me ministró. Llegué a la conclusión que para ese día no tuve que hacer nada. Y si Él prometió estar conmigo, no tengo que hacer nada. Porque Él dijo que estará conmigo. Haga lo que yo haga, me equivoque o no me equivoque. Esa promesa no había en el Antiguo Testamento. Dios dijo a Moisés que vaya un ángel, pues yo no voy a ir. Moisés se atrevió a apelar: Señor, si tu presencia no va, no nos saque. Pero llega Jesús: estaré con vosotros todos los días de vuestra vida y no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin. Que tú creas que Él no está contigo, cuidado te hayas caído de la gracia. Pastor, pero si está conmigo, ¿por qué camino sobre las aguas? Jesús dijo que íbamos a caminar sobre las aguas, a diferencia que no nos ahogaremos, que pasaremos por el fuego y pasaremos por el fuego, pero no nos quemaremos. O sea, la promesa está en no ser destruidos, no en evitarnos sufrimientos.
Usted pasará por el agua y Él pasará con usted, pero no se ahogará. Pasará por el fuego y Él pasará con usted, pero no se quemará. Mi bello Jesús. Amén. Así que, hijos, iglesia, tome una decisión. O va a vivir por la ley o va a vivir por la gracia. Pero no hay forma de combinar ambas. En el preciso momento en que el creyente se ata a la ley, se desliga de Cristo y deja de recibir los beneficios de su poderosa vida de resurrección. Yo quiero gozar de la vida de resurrección de Jesús. Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Galacia que no combinaran una vida de resurrección por un sistema de reglas y mandamientos de hombres. No rebaje la gracia a eso. La gracia es superior, porque la gracia se trata de Jesús. No puede rebajar la gracia a mandamientos de hombres y reglas. Que Dios me libre de eso como pastor. Cambiar una vida de resurrección por una de leyes y regulaciones equivale a desechar la gracia de Dios. Miren lo que dice Gálatas 2:21. Y con esto termino. Gálatas 2:21. Mira lo que dice Pablo. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué dice? Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley es la justicia, entonces Jesús vino de por gusto. Tú no eres justo porque oraste hoy. Ernesto y Jair. Párese. Este es un hombre de ayuno y de oración. La nube de fuego siempre está con él. Y este es un hombre que no ha orado hoy día como tendría que serlo. Pero los dos se humillaron a Dios y buscaron a Dios. El hecho de que él haya ayunado no es más justo que él. Y el hecho de que no haya orado tanto no es menos santo que él. Porque lo que él hace no le da su justicia. Lo que él hizo es que nos convierte en justos y santos. Así que no se crea más justo que otro porque usted oró. Y no se crea menos santo que otro porque no alcanzó a hacerlo. Pueden sentarse. ¿Me entiende? Porque la sangre es suficiente para justificarnos ante Dios y santificarnos y presentarnos sin mancha ante Dios. Gloria a Dios por los que pueden orar. Gloria a Dios por los que pueden ayunar. Gloria a Dios por los que se humillan diariamente y pasan horas delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios por ellos. Sigan haciéndolo. Pero los que aún no se les ha revelado, la misma sangre hay para ellos. La misma gracia hay para ellos. Al fin de cuentas, la obra de perfección no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo, del que comenzó en ellos la buena obra. Él sabrá cuándo los inquieta orar, como a nosotros nos pasó. Él sabe el momento que nos inquieta. Él lo hace, no nosotros. ¿Me entiende? Yo no oraba. Mis oraciones eran 90% ronquidos, 10% balbuceos. Me acuerdo que mi mamá nos levantaba de mañanita y nos hacía doblar de rodillas en nuestro cuarto y a orar. Ella salía y 5 minutos estábamos dormidos. Y ráncatala. Santo. Nos dejaba disque orando, se iba y otra vez. Yo me acuerdo de eso. Mi mamá también se acuerda. No podíamos durar un capítulo leyendo la Biblia, porque para estudiar no nos daba sueño, para jugar pelota no nos daba sueño, solo para orar y leer la Biblia da sueño.
No sé si a ustedes les ha pasado. Se ríen los bandidos. Pero todo fue hasta que un día el Señor puso en mi sentir de buscarlo. Y me acuerdo que ese día empecé en las madrugadas a hacerlo. Y hasta cuando Él apareció. Él puso eso. Sentir. Como que me dijo, Diego, ya es hora. Ya tu mamá te dio palo, ahora sí. Búscalo porque deseas. Y hasta el día de hoy, es un deseo ya. No es una obligación, ni una responsabilidad, es un deseo. Y yo sé que a cada uno le va a suceder. Porque el que empezó en usted la obra la va a perfeccionar. Amén. Pero hasta eso hay gracia. Y cuando lo alcance seguirá habiendo gracia. Seguirá siendo la misma sangre de Cristo. Yo no quiero desechar la gracia de Dios. Porque desechar la gracia de Dios es caer de su gracia. Es decirle al Señor: Jesús, te faltó esto para yo ser salvo. Jesús, te faltó lo otro. Porque para muchos Jesús, la obra de Jesús está incompleta y tienen que sumarle obras para completarse. Si un creyente ha sido salvo por la gracia de Dios, pero insiste en volver a la ley, lo que en sí está diciendo es que el sacrificio de Jesús no es suficiente para salvarlo. Muchos se quieren sentir salvos. Muchos se quieren sentir amados. Muchos se quieren sentir perdonados. ¿Por qué? Porque cuando fueron salvos por la gracia, han decidido insistir a volver a la ley, a sentirse merecedores. Tienen que hacer algo para recibir eso. Tienen que hacer algo para recibir lo otro. Tienen que cumplir este reglamento o esta ley para hacer esto y el otro. Si no te hincas en unas tapillas, el cielo no se va a abrir cuando tú ores. Muchos mandamientos de hombres, que no es otra cosa control y manipulación de masas. Amén. Amén o no amén. Bien. Créame que Dios no es religioso. Porque algunos creen que si no alcanzaron ahora a las 7 de la mañana ya no pueden contactarlo más en el resto de las horas. Entonces ya no oran. Oye, es que no me levanté a las 6 de la mañana, ya no creo que lo encuentre ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10. Y ya se olvidaron de orar. No sé si es excusa, no sé, pero más parece excusa. Pero Dios lo puede encontrar donde sea. No alcanzó a orar en la mañana, hágalo a las 10, o en el almuerzo, o después. Él todavía es hallado. Y Salmo dice: buscad mientras puedas. Todavía es hallado. Todavía lo puedes encontrar, búscalo. Yo no quiero encontrarme desligándome del único que me puede justificar y santificar y terminar cayendo de su gracia. Yo no quiero desligarme de Jesús, porque es el único que me sostiene. Gracias a Él tengo lo que tengo. Gracias a Él me siento una persona realizada cada vez que le sirvo y que le amo. Decidí desde muy joven servirle, y donde nadie me presionó a hacerlo. Simplemente Él con su amor me sedujo y yo terminé rindiéndome. Pero yo hace muchos años decidí servirle, amarle. Y Jesús dijo: y donde está su maestro está su servidor. Yo quería ser su servidor. Y donde esté Él, yo tendría que estar. Por eso, si Él se le antojaba estar en una lluvia, yo iba si lloviese. Pastor, fue esa tan rápida que no sentí el dolor. Se lo voy a explicar porque como que no le entendió. Jesús dijo: donde está su maestro está su servidor. Yo decidí ser su servidor. Y si mi maestro estaba en lluvia, yo tenía que estar ahí.
No, entra bien. Señor, destápale las orejas. Yo soy de la escuela donde la lluvia no me detiene, donde el sol no me detiene y donde la falta de recursos tampoco me detiene. Porque yo no le prometí a mi Señor servirle o serle fiel si yo tuviera plata, o si hiciera sol, o si hubiera lluvia. Yo no condicioné mi servicio. Yo solo dije, quiero servirte. Y cada día le oro, Señor, permíteme servirte todos los días mientras yo viva en esta tierra. Amén. Creo que fue el Señor que me habló en estos días. Lo iba a publicar hoy, pero no. A veces no alcanzo y me da pereza estar viendo las redes. Pero llegó algo en mi corazón que me ministró y me puso los ojos aguaditos. Y Él me dijo, solo ámame, adórame, sírveme, que yo me encargo de los resultados. ¿Y sabe lo que Él hizo? Recordarme mis predicaciones. Acuérdate que tú dijiste, me decía que buscaba primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces dije, Señor, decido amarte, decido servirte, decido vivir para adorarte y a ti te dejo los resultados. Voy a hacer eso. Si alguien logra inspirar eso, bueno, tendremos buenos resultados. Hay millares de personas que hoy están perdidas en el mundo porque se les hizo tan difícil guardar las mismas leyes que ellos creían que podían santificarlos. Hay millares de personas que estuvieron en la iglesia y se fueron porque se les hizo difícil, casi imposible, cumplir las leyes que ellos creían que los convertiría en personas salvas. Por eso vemos muchos que no quieren venir, que no se sienten dignos. ¿Saben por qué no se sienten dignos? Porque no lograron cumplir las leyes. Una vergüenza. Y ¿saben los que se terminan? Escúchame bien esto. ¿Quiénes son los que se terminan yendo? Los que se les desligan de Cristo. O sea que el que se va cayó de la gracia. Se desligó de su Señor y trataba de seguir a Cristo cumpliendo la ley, como aquel joven rico. Pero ¿saben los que se quedan? Los que sirven a Jesús por su gracia, los que aman a Jesús por su gracia, los que le son fiel por su gracia. Amén. Gracias, Señor, porque créame, dentro de un mundo evangélico que uno vivió, había autoritarismo, imposiciones, reglas de hombres, mandamientos, prohibiciones. Tal es así que si tú tenías el cabello largo, Él te lo cortaba y te lo dejaba bien calvo. Así era. Más parecía un cuartel que iglesia. Y que para estar en sintonía, si tú eras chuzudo, tenías que hacerte sambo. Porque si él se enrulaba, para tú llamarte hijo y ser heredero, tenías que enrularte. Allá los que cayeron en ese juego. ¿Me entiendes? Si tú tenías el cabello así como Josué, ya te lo hubiesen cortado a mate. Muchos reglamentos, muchas prohibiciones. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que aún allá adentro encontré su gracia. O sea que aún donde se imponen reglas, no es un impedimento para que la gracia de Dios se manifieste. Amén.
¿Cuántas veces la gracia me levantó? ¿Cuántas veces la gracia me alcanzó? Dentro de una temporada de ley, de reglas, de mandamientos de hombres. Los muchachos no podían usar esos jeans. Tenían que ser los pantalones de los salserinos, con basta más larga que una corbata. Y ay de los, si los cogías, yo ya estuviera descalificado. Así era. Ahora no estoy diciendo que mañana vengan con jeans apretados donde le corten la circulación y donde no puedan ni caminar y que más parece que mastican chicle y que otra cosa. Eso no estoy diciendo. Pero dentro de esa temporada que el Señor permitió que yo viviera, que experimentara, que viviera, Dios me mostró su gracia. O sea, su gracia no vino a mí en mis mejores momentos, sino en los peores momentos. Y hasta el día de hoy me sigue alcanzando su gracia y su favor. Amén. Tengo tan presente el encuentro que yo tuve con mi Señor, que creo que fue el sello para yo amarle y servirle hasta el día de hoy y por el resto de los años que me quedan. Por eso, como un día le dije a alguien, mientras yo viva, predicaré a un Dios que perdona. ¿Saben por qué? Porque me ha perdonado. Mientras yo viva, predicaré de un Dios de oportunidades. ¿Saben por qué? Porque la sigue teniendo conmigo. Mientras yo viva, seguiré predicando un Dios de amor. ¿Saben por qué? Porque me ama. Y hace poco le dije, Señor, permíteme ser un predicador de tu gracia por el resto de mis días. Yo no puedo predicar otra cosa que yo no viva. Por eso cuando veo muchachos, personas, papá, que andan arrastrando el piso, ya arrastrándose como la culebra, digo, mira, Dios te ama, Dios te puede levantar, Dios te puede dar esto, bendecir. Lo tienes que creer. Y si te caíste de la gracia, vuélvete a subir. Amén. Póngase de pie. Perdónenme si el mensaje fue tan sencillito.